Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Analia, junto a mi esposo Mario Barronda desde Argentina le damos la más cordial bienvenida, junto a mis compañeros moderadores también. Hoy tenemos una nueva sesión de capacitación de motivación en Global Publicash. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, 5 y 6 de este fantástico libro El hombre más rico de Babilonia. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 3 capítulos y lo interesante de este libro es que es una enseñanza para nuestras finanzas personales, porque te dice que si quieres verdaderamente satisfacer tus más caros anhelos, este libro contiene el secreto. Y este libro ha sido considerado una guía inicial para lo que son las finanzas personales. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar por el capítulo número 4, donde empieza hablando, encuentra la diosa de la buena suerte. ¿Qué es la diosa de la buena suerte? Bueno, el deseo de tener suerte es universal. O sea, y ha sido tan fuerte en los corazones de los hombres de hace 4000 años en la antigua Babilonia, como es ese deseo actual en los corazones de todos nosotros. Y acá nos preguntamos, ¿hay alguna forma en que podamos encontrar esa diosa de la buena suerte? Que nos dé sus favores, que nos dé sus regalos, porque parecería eso cuando hablamos de la buena suerte, el tener por obra de magia esa fortuna. ¿Tenemos alguna manera de atraerlo? Bueno, esa ha sido la pregunta, eso ha sido la intriga o el cuestionamiento de los hombres de la antigua Babilonia que ellos querían saber. Y es exactamente lo que ellos decidieron averiguar. Eran hombres astutos, eran agudos pensadores. Y eso explica por qué esa ciudad llegó a ser la más rica y poderosa en su tiempo. Ellos en ese momento, en esa antigüedad, no tenían escuelas, no tenían universidades, pero sí tenían centros de aprendizaje. Esos centros de aprendizaje eran templos dentro de la ciudad donde las personas sabias impartían sus conocimientos de manera gratuita y cualquier persona, desde el príncipe, el hijo del rey, hasta un obrero o un esclavo podían acceder a esas clases para aprender y allí todos los hombres eran considerados iguales. Babilonia fue conocido porque no era una ciudad donde había violencia dentro de sus paredes, porque los hombres eran tratados por igual. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores estuvimos hablando del hombre más rico de Babilonia que se llamaba Arkad? Arkad tenía su propio salón donde él transmitía sus sabiduría, sus conocimientos respecto de la riqueza y de cómo crear riqueza y cómo traerla. Entonces, en una de sus clases, no eran clases armadas, sino que surgía de la espontaneidad de los asistentes. Una de las personas que asistió a sus clases comentó de que había tenido suerte en ese día, porque había encontrado una bolsa repleta de piezas de oro. Y continuar teniendo suerte era el deseo de ese comerciante y quería discutir sobre ese tema con los hombres que estaban presentes porque estimaba que todos querían tener esa suerte también. Desear la suerte, tener buena suerte, era el deseo que los movía. Entonces empezaron a discutir, a debatir cómo podían atraer a esta diosa de la buena suerte a sus vidas. Y Arkad asiente para empezar a discutir ese tema y les pregunta a esta gente, ¿qué razón tenemos para creer que la diosa de la buena suerte tomaría interés en las personas? Porque el tema surgió de que seguramente la buena suerte está en las mesas de juegos, está en las carreras de caballo, en las apuestas. Y Arkad les comenta a su clase que para él la diosa de la buena suerte es una diosa de amor, es una diosa de dignidad y que el placer que tiene esta diosa es ayudar a aquellos que tienen necesidad y de premiar a aquellos que son merecedores de sus favores. Y no va a estar la diosa de la buena suerte en esas mesas de juego o en esas carreras de caballo donde los hombres van a perder más dinero del que ganan, donde los hombres arriesgan lo que tienen por un tiro o por una carrera que no depende de ellos, por poner el dinero en algo que no está bajo su control. En cambio, Arkad insiste en que esta diosa de la buena suerte va a estar a favor de aquellos hombres que están demostrando hechos que son más valiosos y que son dignos de recompensa.
en labrar la tierra, en oficios honestos, en cualquier ocupación en la cual el hombre tenga una oportunidad de hacer una ganancia de sus esfuerzos y de sus transacciones, de hacer una ganancia en aquel oficio en donde el hombre tiene un control de lo que está haciendo. Pero cuando el hombre juega, la situación es al revés. Las oportunidades de ganar están siempre en contra del hombre. Si uno analiza cómo son los juegos de apuesta, de la lotería, las mesas de juego, los casinos, las carreras de caballo, siempre hay una posibilidad de ganar que se reserva el casino, que se reserva el anfitrión. Por cada apuesta siempre hay una parte que queda siempre a favor del que organizó el juego. Entonces, la diosa de la buena fortuna no va a estar a favor de esas cosas. Por más que habemos muchos hombres que estamos esperando ese golpe de suerte en esos lugares para tener una ganancia. Y así Arcad les pregunta, díganme ustedes qué hombres conocen que han forjado su fortuna, que han forjado su éxito en base a los juegos, en base a las apuestas. Seguramente que gente debe haber, pero esas son las muy pocas. Entonces él nos deja una conclusión de toda esta discusión de cómo podían atraer a la buena suerte, contando la experiencia de muchas de las personas que estaban allí presentes. Muchos hombres contaban que la buena suerte se aleja de los que son morosos. Los morosos son aquellas personas que quizás tenemos una oportunidad y no tomamos la debida acción o el debido movimiento en el cual es preciso tomar una decisión. Entonces, para atraer la buena suerte es necesario sacar ventaja de las oportunidades. Había muchos hombres que contaban en esa clase que habían tenido oportunidades de ganar dinero y que se habían demorado en tomar la decisión. Ejerciendo sus oficios, sus trabajos habituales, cuenta la historia de un comprador de camellos que llega a una ciudad en la noche y las puertas estaban cerradas. Entonces tuvieron que armar sus tiendas de campaña fuera de una ciudad. En esa misma noche había un vendedor de ovejas, de rebaños de ovejas. Le urgía deshacerse de sus ovejas, tenía 900 ovejas, porque su esposa estaba enferma. Entonces le ofreció a este comprador de caballo que se las comprara a un precio muy barato, pero él necesitaba irse urgente. Este comprador de camellos no estaba decidido en la operación porque era de noche, no podía contar las ovejas, no podía ver la calidad de las ovejas. Asimismo, el vendedor de ovejas le dijo, págame 2/3 del precio pactado, te dejo un esclavo, mañana de día contas las ovejas y el resto del dinero se lo das a él, te dejo un esclavo de confianza. Así todo, este señor no quiso aceptar la oferta de comprar ovejas. Este señor, el vendedor de ovejas, tuvo que quedarse esa noche y ni apenas abrieron las puertas de la ciudad, él pudo vender sus ovejas, que era un excelente rebaño, 3 o 4 veces más el precio que le había ofrecido al comprador de camellos. Entonces ahí este comprador se dio cuenta que tenía una oportunidad para hacer buenas ganancias dentro de su oficio, pero él se demoró en tomar la decisión. Y es allí donde llegan a la conclusión de que las oportunidades son la diosa de la fortuna. La diosa de la buena suerte viene vestida de manera de oportunidad. Y la oportunidad se escapa de los hombres que son morosos, de aquellos que se demoran en tomar la decisión, en tomar acción. Se escapa de aquellos hombres que dejan todo para mañana, dejan todo para pensar que quizás mañana va a ser un buen día, quizás la luz del sol mañana me va a ayudar a tomar una mejor decisión, quizás mañana tenga más inteligencia, quizás mañana me sienta mejor para hacer lo que tengo que hacer. Y este hábito de dejar las cosas para después te hace perder las oportunidades. Entonces, la verdad es esta, señores. La buena diosa, la buena suerte se puede atraer aceptando la oportunidad. Entonces, aquellos que están ansiosos de atrapar esta diosa tienen que saber atrapar las oportunidades. Aquellos que están deseando oportunidades para mejorar, son los que atraen el interés de la buena suerte. Porque esta mujer, esta diosa, está siempre ansiosa de ayudar a aquellos a quienes le agradan. ¿Y quiénes le agradan a esta mujer? Bueno, los hombres de acción. Le agradan los hombres de acción, porque la acción es la que te va a conducir hacia adelante, siempre hacia el éxito que estás deseando.
Recuerda que la acción te trae el movimiento y el movimiento te va a traer resultados. Los busques a donde los busques. Vamos al capítulo número 5, las 5 leyes del oro. Y acá tenés una decisión para tomar. Si por un lado tenés, en el libro te habla, una tablilla de arcilla grabada con palabras de sabiduría a un lado, y al otro lado tenés una bolsa repleta de monedas de oro, ¿cuál vas a escoger? ¿Cuál elegirías? ¿La sabiduría o la bolsa de oro? Bueno, esa es la pregunta que te tenés que responder internamente. Quizás muchos nos tentamos a escoger la bolsa de oro. Escogemos la bolsa de oro y ¿qué hacemos? Lo gastamos. Y el día siguiente estamos igual. Ignoramos la sabiduría, nos gastamos al oro y después nos lamentamos que estamos en la misma situación. Bueno, acá la clave está en saber conocer las 5 leyes del oro, tomar la sabiduría para poderte capitalizar con el dinero. En esta clase, Arkad cuenta la historia de su hijo, el hijo de Arkad. Resulta que Nomasir, o sea, en esos tiempos, Nomasir era el hijo de Arkad y estaba destinado a heredar las fortunas de su padre. Recuerden que cuando hablamos de los primeros capítulos del libro, Arkad, él tuvo que forjar su fortuna él solo. Él no heredó fortunas de su padre. Si bien él había construido un imperio y tenía a su hijo, él quería saber si su hijo iba a estar preparado para administrar toda esa fortuna que él le iba a dejar. Entonces le propone al hijo que le iba a dar 2 cosas. Él era joven, el hijo era joven, y en aquel entonces se acostumbraba a que los hijos varones se quedaran viviendo con sus padres, cuando los padres eran adinerados, para heredar esa fortuna. Pero Arkad le quería dejar enseñanzas al hijo y le dio 2 cosas. Y le explica, esas cosas a mí me fueron negadas cuando comencé de joven para forjar una fortuna, pero yo a vos te voy a dar una bolsa con oro, que si lo usas sabiamente va a ser la base de tu futuro. Y en segundo lugar le da una tablilla de arcilla sobre la cual están grabadas las 5 leyes del oro. Si vos las interpretas en tus propios actos, te va a traer capacidad y seguridad. Y acá está la clave de la sabiduría. Lo que te da la información, lo que te da el estar dispuesto a aprender cosas nuevas, te va a abrir la capacidad y te va a dar la sabiduría y la seguridad para tomar decisiones. Entonces lo manda al hijo que se marche de Babilonia, que regrese dentro de 10 años y que le demuestre qué ha sido capaz de hacer con ese oro que le dio. Entonces, le va a tener que probar a su padre haber sido merecedor y de esa manera lo iba a hacer heredero del patrimonio en el momento que Arkad ya no esté. Y es Arkad que les cuenta la historia del hijo en esta clase. Si no cumplís con la tarea que te he dado, mi fortuna, el día que yo no esté, la voy a destinar a los sacerdotes para que le paguen ofrendas a las diosas a donde mi espíritu debe ir. En aquel entonces se creía en eso. Entonces Nomasir toma la encomienda de su padre y se marcha. Pasan 10 años y el hijo regresa. Arkad organiza una fiesta, un agasajo de bienvenida, y después de la fiesta se sientan a charlar. Y Nomasir le empieza a contar todas las penurias que había pasado cuando él se fue. Tenía su bolsa de oro y empezó a hacer emprendimientos, a asociarse con personas que simplemente se aprovecharon de su oro y terminó malgastando el dinero. Cuando ya no le quedó ni una sola moneda de oro, le cuenta Nomasir a su padre, se acordó de que el padre le había dado estas tablillas de arcillas grabadas con sabiduría. Se puso a leerlas y empezó a entender cuáles eran los errores que había cometido y que si él hubiese leído primero estas tablillas de arcilla, hubiese sabido administrarse de otra manera con el oro, pero ya lo había gastado todo. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Tuvo que salir a buscar trabajo hasta que encontró un empleo y de allí se propuso ahorrar y de esa manera él logró capitalizarse. Luego se asoció con la gente correcta, con gente que tenía conocimiento, que sabía dónde invertir el dinero y se pudo capitalizar. Y tal es así que cuando regresa Nomasir con Arkad a la casa de su padre, le devuelve la bolsa de oro que le había dado al inicio, él había recuperado su dinero, y a cambio le entrega 2 bolsas de oro más en recompensa de la sabiduría que le había dado con esas tablillas
grabadas en arcilla con la información, con estas 5 leyes que si él las hubiera aplicado antes, no hubiese perdido su oro inicial. Pero lo bueno de esto es que este joven muchacho, luego de 10 años, pudo regresar a la casa de su padre, demostrándole que si bien había perdido toda la fortuna que su padre le había entregado, había regresado con más. Y lo que más había logrado era gracias a la sabiduría de estas 5 leyes que el padre le enseñó. Entonces, a la hora de que tengamos que decidir si vamos a capacitarnos o preferimos el dinero, bueno, tengamos en cuenta de que no podemos medir en dinero el valor de la sabiduría, el valor de las oportunidades que nos puede abrir la información, el tener la mente abierta. Entonces, la riqueza va a venir tan rápido como se va a ir, cuando no la sabemos manejar, cuando no la sabemos administrar, cuando no tenemos los conocimientos suficientes. Entonces, aprendamos a valorar los conocimientos. La riqueza va a permanecer para dar disfrute, para dar satisfacción a los propietarios y va a ir viniendo gradualmente, porque cuando es nacida del conocimiento y del propósito persistente. ¿Cuántos tenemos un propósito persistente hoy? ¿Cuántos somos conscientes y somos persistentes en el sueño que tenemos? ¿Cuántos decimos, hoy hago esto, mañana también y pasado también? ¿Y cuántos no vacilamos y nos desanimamos? Bueno, el futuro de tu riqueza va a estar en la persistencia de ese deseo, de ese sueño que vos tengas. Estas 5 leyes del oro te van a ofrecer una recompensa para aquellos que estén dispuestos a observarla, para aquellos que estén dispuestos a entenderlas y sobre todo para aplicarlas, porque estas son verdades, no son secretos que están a disposición en este libro. Entonces, primera ley del oro. El oro viene gustosamente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que separe no menos de 1/10 de sus ganancias para crear un patrimonio para él y su familia. ¿En qué consiste esto? Un hombre que ahorre el 10% de sus ganancias y que sepa invertir sabiamente va a crear seguramente un patrimonio para él que lo va a prever de un ingreso en el futuro y más adelante le va a garantizar una seguridad para su familia. Entonces, mientras más oro vayas acumulando, mientras más ahorre, el oro se dice que busca a esa gente que tiene esa capacidad de ahorro. Y de esa manera vos vas a ir capitalizándote, y acordate que en la capacitación anterior vimos los secretos de cómo engordar una bolsa, de cómo engordar una cartera, y una de ellas era esta, el ahorrar el 10% de tu ingreso. Segunda ley del oro. El oro trabaja gustosa y diligentemente para el sabio poseedor que le encuentra un empleo redituable. Y así el oro se multiplica como los rebaños en el campo. El oro es ciertamente un voluntarioso trabajador. Sí, estos dibujitos animados me encantaron, porque está siempre ansioso de multiplicarse cuando la oportunidad se presenta. Para cada hombre que tiene un depósito de oro ahorrado, la oportunidad viene para su uso más redituable. ¿Cuántas veces nos han surgido oportunidades y no estábamos preparados? ¿Por qué no estábamos preparados? Quizás porque no teníamos el dinero. No teníamos el fondo creado y le vimos ahí la oportunidad y no nos pudimos aventar a un negocio, a un emprendimiento porque no teníamos el dinero. Bueno, pero si vos estás precavido, estás creando ese fondo de ahorro, tu dinero va a estar dispuesto para esos propósitos, para esas oportunidades que te van surgiendo en el camino. Porque conforme van pasando los años, va pasando el tiempo, si sabes a dónde destinar ese dinero, va a ir creciendo, va a ir multiplicándose. Y ese es el propósito de la segunda ley del oro, que tu dinero, que tu ahorro se vaya multiplicando como rebaños en el campo. La tercera ley, y préstame bien atención en esta tarde, el oro se adhiere a la protección del poseedor precavido que lo invierte bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. ¿Qué te quiere decir esto? Que el oro ciertamente va a seguir a aquel hombre que es precavido. Y así como lo sigue, se va a escapar del poseedor descuidado. El hombre que va a buscar el consejo de hombres sabios en el manejo del dinero, pronto va a aprender a no arriesgar su tesoro. Va a saber a dónde tiene que invertir, va a consultar a dónde tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo y con gente que tenga experiencia. ¿Sí?
Y de esa manera, el hombre que tiene oro no solamente va a aprender a conservarlo con seguridad, sino que va a aprender a disfrutar el aumento de sus ingresos. Y se va a hacer más sabio también. Y eso es lo que buscan estas leyes del oro. Cuarta ley del oro. El oro huye del hombre que lo invierte en negocios en los cuales no está familiarizado. O en negocios en los cuales no están aprobados por personas que sean hábiles o que tengan conocimientos. Entonces, para el hombre que tiene oro, aunque no sea hábil en su manejo, aparecen muchos usos redituables. Quizás vos tenés dinero y no sabes qué hacer, pero van a aparecer usos. Pero a menudo esos usos o esas oportunidades que te surgen para invertir tu dinero están cargados con peligro de pérdida. Si no analizas bien a dónde vas a ingresar tu dinero y no consultas con hombres que sepan, entras en un campo donde las posibilidades de perder son grandes. Si vos sos inexperto, confías en tu propio juicio, invertís en negocios, en propósitos en los cuales no tenés idea y te jugás, porque a lo mejor tenés una corazonada, bueno, probablemente pierdas tu tesoro. Y lo peor del caso es que esa inexperiencia lo pagas con todo ese dinero, con todo ese oro, cosa que hubieses podido evitar si hubieses consultado con hombres que tuvieran conocimiento en esa materia. La quinta ley del oro, y espero que te vaya gustando, el oro huye de los hombres que lo fuerzan a ganancias imposibles, o de quienes siguen aquellos consejos de embaucadores, o de aquellas personas que te intrigan, o de aquellos que confían en su propia inexperiencia por esos deseos de invertir y de obtener ganancias increíbles en poco tiempo y con poco dinero. Entonces presta atención a los hombres sabios, porque en verdad ellos conocen los riesgos que acechan detrás de cada plan para hacer ganancias repentinas. Duda o pensá o pregunta a la hora de que te ofrezcan decir, bueno, pone tu dinero en esto, que al cabo de tanto tiempo vas a tener un retorno de tal manera que se garantice tu inversión inicial. Bueno, si estás viendo que las ganancias son cuantiosas con un poco de inversión, bueno, más vale preguntar, porque si no, tu dinero va a escapar de vos. Estas 5 leyes del oro no son secretos, son verdades. Y son verdades que tenemos que aprenderlas y que tenemos que seguirlas. Porque tenemos que ser conscientes que a lo largo de nuestra vida, nuestros actos sensatos nos van acompañando, nos van complaciendo, nos van ayudando cuando actuamos de manera coherente con aquello que sentimos, con aquello que pensamos, cuando actuamos de buena manera. Todo eso, la vida te devuelve cosas buenas. Pero de la misma manera, cuando hacemos actos imprudentes, cuando no hacemos las cosas bien, nos van siguiendo como plagas y esos actos nos van atormentando. Entonces, ten en cuenta que en la fuerza de tus propios deseos hay un poder mágico. Se dice que la palabra es poder, que el deseo ardiente mueve todo, te motiva, pero también tenés que tener la guía del conocimiento. Y la guía del conocimiento en estas 5 leyes del oro te van a guiar a cómo hacer para invertir y a trabajar con tu dinero. Bien, el 6º capítulo, El prestamista de oro de Babilonia. La verdad que esto es un libro que da para hablar muchísimo, pero te estoy tirando las ideas principales y los mensajes fundamentales. Resulta que el prestamista de oro en Babilonia era un hombre a lo cual acudían todos los hombres que tenían necesidades de dinero. Y tal es así que llega un día el herrero de Babilonia. Y el prestamista le pregunta qué necesitaba, que cuánto dinero necesitaba. Y en realidad, este señor le dice que él no iba a pedirle dinero, sino que iba a pedirle un consejo. Sí, el herrero iba a pedirle un consejo al prestamista, porque resulta que el herrero había hecho unas puntas de lanza, le había mostrado al rey, y al rey le había encantado el nuevo diseño para la guardia, para el ejército del rey, y le había regalado 15 piezas de oro, 15 monedas de oro. El pobre herrero no sabía qué hacer con el dinero,
estaba muy feliz con el regalo que había tenido, pero así como estaba feliz, había mucha gente que le pedía que compartiera su riqueza. Entonces va y le pregunta al prestamista qué hacer con el dinero. Entonces, sorprendido el prestamista porque dice la verdad, todo el mundo viene a mí a pedirme dinero, lo que menos vienen es a pedirme consejo, pero ven y vamos a charlar. Y le comenta que el oro le trae al poseedor responsabilidades y un cambio de posición frente a los semejantes. Porque vos tenés dinero y por lo general tu familia viene y te pide. Y cuando vas y le pedís que te devuelvan, te dicen, oh, ya te cambió el dinero. El dinero no te cambia, el dinero no cambia a las personas, las muestra como son. Entonces, cuando vos estás favorecido con un regalo o con una fortuna, tu posición frente a los semejantes, a tu familia o a tus semejantes, por ahí tiene que cambiar. Y tiene que cambiar no por vos, sino por ellos, porque si no le terminas causando un daño. Porque también te trae el temor a una posible pérdida, trae el temor a ser estafado, te trae un sentimiento de poder y habilidad para hacer el bien, porque quizás vos estás con dinero y querés ayudar a toda tu familia, pero al cabo de un tiempo van a estar todos en la misma situación, porque no es lo mismo dar que enseñar. Entonces, este herrero estaba preocupado, porque así como te trae la posibilidad de hacer el bien, igual te trae oportunidades por las cuales, por más buenas que sean las intenciones de tu familia en hacer emprendimientos o en hacer inversiones, te puede traer dificultades. Entonces, si vos vas a prestar, le dice el prestamista al herrero, si vas a prestar ese dinero, fíjate que caiga en las manos de alguien que sepa cómo manejarlo, que sepa en qué lo va a invertir. Y ahí le cuenta el herrero que el dinero se lo estaba prestando, se lo estaba pidiendo la hermana cuyo marido quería ser comerciante, pero el marido de la hermana no tenía idea del oficio. Y comienza allí el prestamista a decirle, bueno, si vos tenés que ayudarlo, que tenés que ayudar a alguien, tenés que hacerlo de una manera en la cual no caiga sobre vos la carga de la otra persona. Y le cuento un cuento, una historia, una fábula, en la cual cuenta que un granjero podía escuchar o oír a los animales, los escuchaba hablar a los animales. Y entonces el granjero se quedaba hasta tarde en el patio del granero oyendo las conversaciones de los animales. Y es ahí una noche donde escucha que el buey hablaba con el burro. Y el buey le decía, yo al final trabajo todo el día con el arado, estoy cansado, trabajo de sol a sol, estoy todo lastimado, y vos, burro, como tu única función es llevar al amo a donde él quiere ir, si el amo sale, lo cargas, y si no, te pasas todo el día descansando y comiendo pasto. Entonces el burro le dice, bueno, mira, si vos no querés trabajar mañana, cuando venga el esclavo a buscarte, te tiras al piso y empiezas a gemir como si estuvieras dolorido. Entonces van a creer que estás enfermo y no te van a hacer trabajar ese día y vas a poder descansar. Y así fue, a la mañana siguiente fue el esclavo a buscar el buey y resulta que el buey se tiró, se hizo el muerto ahí de dolor. Entonces va el esclavo y le dice al amo, el buey está enfermo. Bueno, ponele el arado del buey, póneselo al burro y que el burro vaya a trabajar todo el día. Y así fue. El burro tuvo que hacer el trabajo del buey. Al final del día, el burro estaba re enojado con el buey, porque lo quiso ayudar, le dio un consejo, pero el burro se terminó haciendo cargo de la tarea del buey. Y es eso donde apunta el prestamista en el consejo que le da al fabricante de lanzas, al herrero. O sea, ayuda al otro, pero no te hagas cargo de sus tareas, porque si no el otro termina siendo una pesada carga sobre vos. Ayúdalo de una forma en la cual la responsabilidad siga siendo del otro. Que vos le des una mano está bien, pero que no caiga toda la carga y toda la responsabilidad sobre vos. Entonces la idea es que no le hagas un préstamo a alguien, ya sea de tu familia, si no tiene un plan de ingresos o un plan de trabajo o una cierta capacidad que le permita pagar, que devolver ese dinero que vos le prestes. Porque está bien que sea tu familia y que vos la quieras ayudar, pero ese tesoro que vos recibiste, ese premio en compensación a tu trabajo, ese regalo del rey, es tuyo.
Y esa es la reflexión que le hace el prestamista a este señor. Y le cuenta que el propósito de prestar que él tiene, el prestamista, es justamente ayudar a los comerciantes, porque los comerciantes son el elemento del buen éxito para la ciudad de Babilonia y mantienen el movimiento, mantienen el crecimiento de los oficios y de esa manera Babilonia se hace próspera. Entonces le recomienda que no le preste las 15 piezas de plata al esposo de la hermana, que lo mande al esposo de la hermana a hablar con el prestamista, porque el prestamista le va a preguntar si tiene un plan diseñado, si tiene un propósito, si conoce el oficio en el cual va a invertir ese dinero. Entonces, ¿cuál es la moraleja de toda esta historia? Que si el oro es prestado imprudentemente, va a ser difícil que regrese. Si vos le prestas a alguien que no sabe qué hacer con ese dinero o para pagar impulsos, esos deseos de satisfacción de impulsos que no tienen un propósito en sí, va a ser difícil que te regrese a tus manos. El prestamista prudente no desea el riesgo, sino que espera la garantía de un pago seguro. Entonces está bien ayudar a aquellos en los cuales las personas necesitan que estén comenzando en un negocio, en un emprendimiento, y para que puedan progresar, para que puedan aprender, pero la ayuda tiene que ser dada sabiamente, porque justamente ese deseo de ayudar no te transforme la carga y termines vos con la responsabilidad del otro. Porque ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que no seas influido por los sentimientos, por la obligación de darle al otro, cuando vos tampoco sabes bien todavía qué hacer, porque eso va a acarrear probablemente una pérdida en tus cosas. Y recuerda una de las leyes del oro, que el oro se escapa de aquellos que son imprudentes en su manejo. Entonces, como conclusión de esta tarde, de este capítulo, es mejor un poco de precaución que un gran remordimiento, porque en esos momentos donde estés teniendo ganancias, muchos van a ver que van a querer disfrutar de ello o te van a proponer oportunidades, pero la clave está en que vos sepas analizar, que sepas observar y que sepas tomar una buena decisión a la hora de qué hacer con tu dinero. Así que sin más, para esta tarde, para esta noche, pon en práctica los principios, los mensajes de esta historia. Esta historia va a continuar, la semana que viene los espero para continuar avanzando con los capítulos que siguen. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes y si pueden ir leyendo el libro mejor porque tienen unos diálogos y unas conclusiones que la verdad merece la pena dedicarse el tiempo para leerlo. Así que ha sido un gusto y nos reencontramos la próxima presentación. Buenas tardes.